Ok, luego de haber conversado con ustedes y haberme pasado 9 minutos que espero que hayan valorado un poquito o a alguno le haya servido el consejito. No consejo, tómelo como un tip, una recomendación o como ustedes gusten. O ignórenlo por completo. Depende de ustedes. Ok, listo. Se puede ver el contenido en mi pantalla en primera y me pueden escuchar a mí. Sí se puede ver, Entonces, también se te escucha. listo. Muchas gracias, Nanet. Perfecto. Ok, vamos a dividir los parásitos, los cuales son muchos, muchos, en diferentes grupos. ¿Para qué? Para que exista una organización. Sea lo que sea en medicina, recuerden que trabajan mucho con flujogramas, porque de esta forma, tú sabes, es como que allá el paciente está estable, el paciente está inestable, entonces si está estable, yo puedo seguir este procedimiento. Si está inestable, yo tengo que seguir este otro procedimiento. Entonces, siempre las guías del MINSA, salud, están llenas de flujogramas, porque ayuda a la organización. Entonces, ese es un tip, ese sí, tomen, organización, ¿ok? Entonces, y eso te ayuda mucho en la vida. No sé quién escribió. No es por acá, así que listo. ¿Ya está grabando? Listo. Ok, vamos a dividirlos de la siguiente forma. Los que tienen colita, los que tienen patitas, los que son más grandes, los que son más chiquitos, como ustedes deseen organizarlo. Yo se los voy a presentar de esta forma. Primero, vamos a ver los protozoarios, los cuales están subdivididos en sarcomastigóforo. Sarcomastigófaro. ¿Cuál es el propósito aquí? El término de esto es básicamente, acá creo que está mal escrito, faro, fora, ok, acá está mal escrito. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, básicamente, la traducción es patitas, las cuales pueden ser flageladas o pueden ser pseudópodos, ¿ok? Entonces, flagelados ustedes ya conocen. Si no saben qué es un flagelo, pueden relacionarlo con la colita de los espermatozoides. Entonces, hay subdivisiones, hay subfamilias, ¿ok? Luego tenemos la familia de apicomplexa. Tenemos los silíforos y tenemos las microsporas. ¿Ok? Luego se van a ir dando cuenta de que de acuerdo al nombre, estos tienen relación. ¿Por qué? Porque podemos tener aquellos que tengan tal vez un tamaño que los caracterice, o tal vez tenga la forma de un cil, o tal vez tenga cilios. Tenemos los apicomplexa, que también los van a conocer. Y tenemos estos de aquí, que ya les dije que son, poseen como prolongaciones, más que patitas, prolongaciones, ¿ok? Tenemos los flagelados y tenemos los pseudópodos, como subdivisión de estos, porque poseen prolongaciones, como flagelos, que vendrían a ser la colita, como los espermatozoides, que al final, ¿qué permite? La movilidad. Entonces vayan relacionándolo con eso. Flagelo igual movilidad. Pseudópodos tiene patitas igual movilidad, ¿verdad? Genial. Porque recuerden que una de las características de estos parásitos es que les encanta colonizar, invadir, ¿ok? Entonces, en base a esto, vayan pensando también más adelante en el hecho de que hay parásitos que les encanta, y eso es pregunta de Nan, hay parásitos que les encanta dos órganos, y más adelante lo voy a mencionar, pero hacen este llamado conocido como el ciclo de los, porque tienen dos ubicaciones, ¿ok? Eh, pero bueno, ya no les quiero meter tanto eso, ¿ok? Lo van a ver más adelante. Listo. Entonces, con respecto a los flagelados, tienen flagelo. ¿Y para qué el propósito de tener estas prolongaciones? Pues para moverse, ir de un lado para otro, ¿ok? Invadir, colonizar. De pronto entró por la piel y después está en tu cerebro, ¿ok? Como las amebas de vida libre o las tales conocidas como las amebas con mi cerebro. Esas también las vamos a conocer, ¿ok? Listo. Entonces, los flagelados tenemos a las tricomonas, tenemos a la giardia, a la leishmania, al trypanosoma cruzi y a la diantomoeba, dentro de las cuales las más frecuentes pues serían estas, las primeras, hasta acá. ¿Por qué es importante que recordemos datos específicos acerca de estos? Y lo van a ver muy frecuente. Si no lo sacas por las características, lo vas a sacar por la clínica, porque como les dije en un comienzo, eh, laboratorio no es que hace, no es un examen que te dice sí o sí este es. Hace justo, obviamente si lo evidencias con el microscopio, pero no estamos en parasitología, estamos en laboratorio, ¿ok? Este, entonces, va a ir junto con la clínica. Necesitas la clínica, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver los métodos diagnósticos y estos serían algunos datitos que les voy a ir dando, que por la hora, sé que no es necesario como que estén ahí,
tipeando todo, sino que les voy a dar los datos más, lo que dirían ustedes, las fijas de cada uno, ¿ok? Con respecto a la patología A. Ok, en sí, la patología, no que esto definitivamente les va a venir en el examen. Ok, dentro de los flagelados, habíamos mencionado número 1 la tricomona. La tricomona es uno de los causantes principales de lo que sí se considera como una infección de transmisión sexual. ¿Okay? Esta genera una clínica de flujo vaginal. Y si ustedes entran al diagnóstico diferencial de flujo vaginal, van a encontrar a la tricomona, considerada la única ITS dentro de estas enfermedades. Vaginosis, vulvovaginitis, más adelante lo van a ver en ginecología. ¿Okay? Y en los varones, pues generaría el cuadro de uretritis. Tengo que corregir esto, uretritis. Listo. Entonces ya sé qué clínica presenta la persona y qué, o sea, qué posible parásito podría estar generando esto. Y ya sé cuáles serían una de sus características. Es que poseería un flagelo. Ok. Otro de aquí que vamos a ver es la yardia. La yardia, ustedes la conocen, la han oído, porque ustedes ya han llevado parasitología. Y es que la más frecuente, pues hay otras clases de yardia, pero de la que vamos a hablar es la lambria. La Yardia lamblia, también conocida como Yardia duodenalis, y les pueden poner muchos nombres para confundirla, pero estamos hablando de la lamblia. Ahorita les voy a mostrar sus otros nombres. Y este es un parásito intestinal, ¿ok? Intestino. Por eso también se le conoce como Yardia intestinalis, Yardia duodenalis o Yardia lamblia. Generalmente en los niños, como que son sus hospederos preferenciales, ¿ok? Los niños. Y muchas veces, y porque está considerado pues justamente como vía de infección digestiva, ¿no? Entonces muchas veces el hecho de los malos hábitos de higiene, entonces por ello va relacionado. No significa que no pueda infectar a adultos. Ahora, con respecto a la yardia, también debemos saber de que pues este va a generar el síndrome de mala absorción. Y esto en referencia a las vitaminas, minerales, ¿no? De los alimentos. Listo. Ahora, con respecto a la leishmania, debemos saber de que esta es considerada como uno de los productores de enfermedades metaxénicas. Aquí debemos considerar de que este va a ser considerado como una enfermedad muy importante que más adelante vamos a ver, al igual que tripanosoma, donde los vectores, donde el transporte, para que lo entiendan así, el vector o transporte, en este caso de la leishmania sería el mosquito Lutzomia, o también conocido como titira, y tienen miles de nombres si ustedes viajan al norte, por ejemplo. Y este generaría la enfermedad de la Bartonella cuando hablamos de la bacteria, ¿no? Dependiendo de quién sea al final. Es como que el transporte dependiendo a quién llegue, ¿no? Es como un camión de basura. Los camiones de basura al final van a llegar a un punto para desbordar, ¿ok? Dependiendo. Más adelante vamos a analizar eso. Ok, tripanosoma. Tripanosoma es el vector, el vector de la tripanosomiasis, de la enfermedad. Ahora, cuando ustedes hablan de la enfermedad, le vamos a añadir este asis, ¿ok? Leishmaniasis, yardiasis, en este se aplicaría, tripanosomiasis, ¿ok? Entonces ya saben ustedes a qué se refiere. El vector del tripanosoma pues sería la chirimacha. Y el contagio pues se va a dar, por eso es como les comentaba, mala higiene, ¿ok? Más adelante vamos a ver eso. Así que no se me preocupen todavía. Listo, como les dije, los más frecuentes. Ahora, con respecto a los pseudópodos. Con respecto a los pseudópodos, vamos a mencionar a la entamoeba. ¿Qué debo ir fijando yo? Que vamos a tener dos tipos de entamoeba y muchos más, pero la que debemos fijar es la histolítica porque esta es patógena para el humano, mientras que la dispar no es patógena. Y ustedes recordarán, recuerdo que en parasitología, al menos mi doctora nos decía, olvídense de todas las demás, pero acuérdense de la histolítica, ¿ok? Solamente para comentarles que hay muchas más. Sin embargo, la patógena para el hombre es la histolítica, ¿ok? Listo, y muchos de ustedes lo recordarán por ello. Luego tenemos a la cantamoeba, a la naegleria. A cantamoeba, luego vamos a conocer sus apellidos también, ¿ok? En su especie. Como por ejemplo, la naegleria, la más conocida es la fouleria. Acantamoeba es una ameba de vida libre que genera infecciones fulminantes, como las vamos a conocer en este grupo de amebas de vida libre. Y la naegleria fouleria, la también conocida, y salió un reportaje en el tiempo de las piscinas, verano, las amebas comen cerebro, ¿verdad? Okay. Era como que el mundo descubriendo que hay amebas que pueden viajar hacia el sistema nervioso central. Y ustedes, como estudiantes de medicina, pues obviamente ya lo tenían en mente, ¿no? Aunque en ese tiempo probablemente aún no iniciaban la carrera. Okay. Tenemos en otra subdivisión,
dentro de los protozoarios vamos a tener a los apicomplexa. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí vamos a tener al subgrupo o subdivisión a las coccidias. Y dentro de estas tenemos que recordar a tres principalmente. A la isospora, a la ciclospora y al ciclosporidium. Cuando lo vieron en parasitología tenían que recordar tamaños, cuál es más grande, microcentímetros, 20, 35, 5, 8, 7. Ok, aquí lo que vamos a, y toda la información que les voy a presentar no es necesario que se aprendan todo. Aquello que les sirva recordar, lo recuerdan. ¿Ok? Utilizan eso. Listo. Y acá voy a dejar de compartir de esta forma, para ir a esta forma. Me dicen si estoy compartiendo correctamente toda la... porque quiero que se vea todo. Esto. Listo. Sí se ve, ¿verdad? Que estoy compartiendo toda la pantalla. Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Ok, voy a intentar de hacerle esta clase de Zoom para que vean todos los datitos. Ok, entonces, aquí vamos a tener estos que están agrupados dentro del grupo de las coccidias. Ok, coccidias. Y estos tienen la característica de que la tinción que utilizan, método diagnóstico, tinción vendría a ser la de Schild-Nielsen modificada. Antes se llamaba Schild-Nielsen, pero luego aplicaron el calor. Luego modificaron esta técnica en base al calor. No es que agregaron el calor, sino modificaron esta técnica en base al calor, me corrijo, y se llamó la técnica de Kim-Jung. ¿Ok? Listo. Si se llama tinción de Schild-Nielsen modificada, es porque están aplicando la de Kim-Jung. ¿Ok? Son dos nombres. Ahora, ustedes recordarán Mycobacterium tuberculosis, Schild-Nielsen. Ahora, y también se utiliza en la técnica modificada, ¿no? Ok. Porque es tanto para Bacillus como el Mycobacterium tuberculosis, así como también para las coccidias. Si ustedes googlean y les sale, ¿qué tiene el Kim-Jung? Ya, esto, ¿qué parásitos? Ok, este. Ahora, ¿qué es lo que tienden a generar estos pacientes? ¿Y en quiénes? Específicamente en los inmunosuprimidos. Se señala, bueno, claro, se menciona de que en pacientes, así como muchos de estos parásitos, no van a generar ninguna clase de problemas en pacientes sanos. Pero si un paciente está inmunosuprimido, pues ya va a generar patologías más graves, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ustedes no han visto, pero al último seminario, que es el de VIH, les van a presentar un cuadrito de, claro, de VIH y cómo diagnosticarlo y todo ello. Pero antes les enseñan la clínica de esta paciente y luego en la guía también que les voy a enviar, esta señal, cuando les toque el tema, ¿no? Esta es acerca de un paciente que presenta un cuadro de diarrea por 3 semanas y tiene obviamente factores de riesgo, y luego este paciente va evolucionando con respecto a los estadios de VIH, ¿no? Entonces, uno de los principales cuadros por los que ingresa el paciente es diarrea. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Principalmente a quienes infestan o a quienes parasitan estos, isosporas, ciclosporas, ciclosporidium, son los pacientes inmunosuprimidos o deprimidos. ¿Okay? Principalmente pacientes con VIH. Lo van a ver en la guía. Listo. Ok. Otro aquí dentro de los coccidiums vendría a ser el toxoplasma. Es un coccidio. ¿Ok? Y este lo van a ver en los casos en la vida real porque el toxoplasma genera un cuadro que hace parte de una triada, que aún no les voy a decir, porque hay dos triadas que ustedes tienen que recordar. Hay una triada y hay una tetrada, que gira en base, tiene que ver con el embarazo, les voy diciendo, y tiene que ver con la prevención. Sí, básicamente eso, para no darles tanta información. Y dentro de estas, vamos a tener a la corioretinitis como presentación de esta. Como les hablé de gestantes, no en la madre, sino en el bebé. Entonces, por ello tiene que ser prevenido. ¿Ok? Y también puede dar en inmunocompetentes. ¿Ok? Listo. O sea que no necesariamente tiene que ser una persona que está inmunodeprimida. ¿Ok? Listo. Y cuando esta presentación se da en inmunodeprimido, pues estaríamos hablando de un citomegalovirus. Ahí está, para que vayan relacionando su triada y su tetrada. ¿Ok? Listo. Pero no es necesario que lo recuerden en este momento, solamente por si les dan la clínica, ¿ok? Es más que todo en los recién nacidos, cuando se presenta esta tetrada o esta triada, en las cuales van a conocer más adelante. Listo. Con respecto al con respecto al piroplasmin, este de aquí es el babesi, no es tan importante,
por el momento, y la aemosporina. Este de aquí, en este subgrupo va a estar el plasmodium, el cual ustedes ya han conocido ampliamente, ya recordarán de que hay como 5 tipos, vivax, falciparum, ovale, y más adelante que vamos a conocer más. Y está relacionado también con el área, ¿no? Con el área, ya sea África, ya sea Perú, cuál es más frecuente, ahorita se los menciono. Entonces, ¿qué va a causar este parásito? Va a ser la malaria o el paludismo. El vivax es el más frecuente y el falciparum es el más grave. ¿Ok? Ahora, otra cosa que les mencionaba, los apicomplexa. Con respecto al término de las apicomplexa, recuerdan que hace tiempo les dije de que utilicemos los prefijos o sufijos o lo que les recuerda generar relación. Con respecto a los apicomplexa, tenemos que el prefijo a, ¿recuerdan qué significaba? ¿Recuerdan? ¿Alguien? Por ejemplo, sí, anuria. ¿Alguien recuerda? Que no tiene o que no. Algo así. Escuché algo de que no tiene algo. Ya. Entonces, iba en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de A, ajá, exacto, ya. No hablaban de la anuria, sino que hablaban de ya, ok, carencia de, ok, apicomplexa. Entonces, aquí estábamos comentando, en primer lugar, aquellos que poseen movimiento, mientras que acá, sin movimiento, ¿ok? Entonces, estos van a necesitar un sistema de movilidad. Lo habré hecho con sueño, no entiendo por qué tengo tantos errores. ¿Okay? Necesitan un medio de transporte, más que un sistema de movimiento, ¿ok? Y ustedes ya habrán escuchado de muchos parásitos que son transportados a través de distintos, principalmente mosquitos, como los vamos a conocer también. Y luego tenemos al siguiente subgrupo, en el cual tenemos a los silíforos. Ok, también es importante saber quién es su vector, más adelante lo veremos. Y luego tenemos a los silíforos. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, al Balatidium, el cual es importante porque es el único silíforo o protozoario, el único protozoario que va a atacar al hombre. Y aparte es el parásito intestinal más grande. ¿Ok? Y si ya los hacen pensar y les ponen un caso y les dicen de que viene un paciente que ha tenido contacto con cerdos o que es un granjero en granjas porcinas y viene con disentería, pues ustedes ya van pensando en principalmente Balatidium, porque es el único protozoario que parasita al hombre. Sin embargo, hay otros que ustedes también tienen que pensar cuando hablamos de cerdos, y son específicamente como 3 o 4, ¿ok? Listo. Entonces, ya saben, si no es por la característica, es por la clínica. Pero ahorita les voy a dar más datos también, que probablemente lo pongan a 1.5 cuando entren a YouTube. ¿Okay? Pero es necesario que se los dé porque es parte de microesporas. Microesporas, luego vamos a ir más rápido, descuiden. Primero quiero que relacionen o recuerden parasitología. Microesporas. 4 organismos no patógenos. Entonces, si no son patógenos para el hombre, no nos importa. Ahora, y luego entramos a los helmintos. Hablamos de gusanos. Los gusanos pueden ser planos, pueden ser redondos. Dentro de los redondos tenemos a los nematodes. Y platelmintos, P, plano, ok. Tenemos a los gusanos planos. Dentro de los nemátodos tenemos entonces a aquellos que van a ir hacia el tejido, perdón, van a ir hacia los intestinos y van a ver también aquellos que se van a nivel tisular. ¿Okay? Entonces, si se van hacia los intestinos, vamos a tener, por ejemplo, ¿a quién tenemos en mente? A Trichuris trichuria, a Enterobius vermicularis, a Ascaris lumbricoides, tronquiloides, a las uncinarias, como Ancylostoma duodenalis, y Necator americanos. ¿Ok? No se me vayan a confundir, ahorita les doy datitos que ustedes pueden recordar. Trichuris trichuria, en la clínica. Principalmente en los niños genera prolapso rectal, perdón. Y como a estos les encanta la sangrecita para nutrirse, va a generar sangrado. ¿Okay? Y este sangrado prolongado con el tiempo, como lo vimos en anemia, va a generar anemia ferropénica. ¿Okay? Ahora, Enterobius es muy conocido porque tiene la forma de un pancito. Es transparente, tiene la forma de un pancito y adentro tiene una línea. Si no lo han visto, si no lo recuerdan, les recuerdo que tiene la forma de un pan o de un potito, como 2 nalguitas, como lo quieran recordar. Allá. Este va a generar, allá, y es conocido también porque es al que se le aplica el test de Graham.
¿ok? Que es básicamente una lámina portaobjetos y una cinta. Utilizas esos dos materiales para que se abran las nalguitas del niño o de la niña, principalmente en niños, o de la persona en sí, y le pegas la cinta. ¿Ok? Le pegas la cinta por la mañana, en las primeras horas de la mañana, de modo que esta cinta, a la hora de despegarla, la pones encima de tu placa Petri y tiras ella. ¿Ok? Pero los padres son los que cumplen la función, pues justamente de hacer esta recolección de muestras. No sé, tal vez han tenido hermanitos a los que les han hecho eso. En mi casa sí hubo un caso en los que tenían que hacer esta prueba de la cinta. Bueno, test de Graham, ¿no? Y esto genera, ¿por qué en la mañana, Katy? ¿Qué tiene? Si voy al baño o qué. Ok, les explico por qué. Porque la que se encarga de poner los huevitos, en este caso, tiene características peculiares. Las mujeres son muy trabajadoras. Y resulta que la hembra del Enterobius vermicularis es la que se encuentra trabajando toda la noche. De modo que llena de huevitos toda la región perianal. ¿Ok? Y genera prurito. Y si tú te rascas y con esa mano te pones a hacer otras cosas, obviamente vas a seguir contaminando otras cosas, ¿no? Va a seguir contaminando. ¿Ok? Entonces, prurito anal. La persona, la niña se rasca, niño, niña. También genera casos de vulvovaginitis, porque muchas veces, ustedes ya saben, ya les hablé de la contaminación. ¿Ok? Ahora, entonces lo juntamos en la mañana porque la hembra está trabajando toda la noche. Y por la mañana tú recolectas. Con tu cinta scotch abres ligeramente las nalgas, no es necesario ir tan profundo y es como que le pones la cinta y luego la cinta la despegas y la pones en tu placa Petri. ¿Ok? Desde Graham. Ahora, si desean pueden abrir otra pestaña y es como que ahí ver la figurita de todos, si quieren conocerlo. Luego tenemos el Ascaris. Ascaris lumbricoide, que debemos recordar aquí que hacen el ciclo de los y generan el síndrome de Loeffler. Más adelante van a ver porque son 4 parásitos que generan este ciclo. Tenemos el Strongyloides stercolaris y este genera un síndrome de superinfestación en inmunodeprimidos que puede llegar a ser letal. Luego vamos a conocer a las uncinarias y resulta de que estas uncinarias van a haber 2 tipos que también las van a conocer, que ya les comenté, y les encanta la sangre. ¿Okay? Y ancilostoma duodenalis es el que genera mayor grado de anemia. ¿Anemia qué tipo? Ferropénica. ¿Por qué? Por déficit o falta de hierro es la principal causa, ¿verdad? Pero también pueden haber otras causas, como principalmente las causas de sangre. Les hablé también dentro de las causas de anemia. También fue por sangrados intestinales, sangrados duodenales. Y en este caso, esta es una causa. ¿Ok? Listo. Genera anemia ferropénica. Ok. Ahora, sigamos. Ahora entramos a las tisulares. Dentro de las tisulares debemos pensar en trichinela, las filarias, toxocara, las cuales hay, el cual es, 2 subtipos, canis y cati. Ok, dentro de la tisular vamos a hablar primero de trichinela. Trichinela está relacionado al consumo de carne cruda, mal cocinada. Va a generar un gran grado de eosinofilia, como lo vamos a ver en otro aquí, que es la fasciola, que sí genera más del 30% de eosinofilia, ¿no? Mientras que aquí también vemos de que genera eosinofilia. Ahora, con respecto a esto, quiero decirles de que ustedes saben, y deben recordar, de que en sí va a haber eosinofilia, ¿verdad? Porque son parásitos. Nuestro organismo va a tratar de responder a ello, generando anticuerpos ante un antígeno. Antígeno es algo extraño para el organismo. Un parásito es un antígeno. Y el organismo responde con un anticuerpo. Cuando te ponen una vacuna, entra un antígeno, tu cuerpo responde con anticuerpos, de modo que para una infección verdadera, que no sea por una vacuna, tu cuerpo ya sepa y tenga la estructura en la mente de qué defensa mandar contra ello, de modo que sea neutralizado. Ok, bravo, entendimos inmunología. Ahora, entonces, ya sabemos que va con parasitosis, principalmente eosinofilia. Ok, listo. También va, ¿de qué les estaba hablando? Allá, de trichinela. Y también se acompaña de mialgias, ¿no? Principalmente se dice de que las parasitosis primero son asintomáticas, pasan desapercibidas, porque si se han dado cuenta, una anemia ferropénica no es que se empieza a sentir de pronto. No es que simplemente tú empiezas a sentir este prurito que te lleva al doctor por un corto tiempo, ¿no? Entonces, allá. Entonces, cuadros como que
siguiendo la línea que no... Ay, olvidé lo que le estaba diciendo. Y por eso no debo desviarme. Ya, sigamos. Ah, ya, la anemia que no se produce de un momento a otro, ¿no? Ya, en eso estaba. Listo, filarias. Sigamos con las filarias. Tenemos la elefantiasis. ¿En qué está relacionado? Ah, ya, por obstrucción de conductos linfáticos, que generan un linfedema. Entonces, al haber esta acumulación, genera un crecimiento de estos vasos por obstrucción. Entonces, dicen, ah, ya, los elefantes son grandes, tienen una trompa que se parece a estos cuadros, allá, elefantiasis, ¿no? Llamada así. Ok, por obstrucción de conductos linfáticos, ¿no? Si tú tienes una manguera y no dejas pasar el agua, bueno, si esta manguera fuera a ser flexible, pues se va a inflar como un robo, como un globo. Ok, y son, ¿qué más tenía que comentarles? Ah, ya, son helmintos que se transmiten por mosquitos. Si ustedes van a la selva, van a encontrar muchos de estos casos. Por eso la mayoría no quiere irse a hacer el ser humano a la selva. ¿Por qué? Porque ven muchas enfermedades metaxénicas, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Y estas enfermedades metaxénicas muchas veces se acompañan de fiebre. Listo. Y luego tenemos el toxocara. Este toxocara está relacionado a cuadros de retinitis. Luego vamos a tener a los platelmitos, que son gusanos planos. Tenemos a los cestoestenias, la subdivisión cestoestenias o trematodes, duelas. Hay un trematodo que todavía me acuerdo que vendría a ser la fasciola hepática, porque es cada que lavo la lechuga la lavo bien, o la espinaca. ¿Por qué? Porque les encantan los berros. Bueno, ya que empezamos a hablar de la fasciola y dijeron que estaban en Cajamarca principalmente. Y bueno, era la mayor presentación de casos que se habían dado en ese lugar. Y en familias de Cajamarca, entonces lo sacaba el toque. Ok, entonces ya saben. Berros que principalmente se encuentran a la orilla de los ríos. Y bueno, ustedes ya verán de que causa un más de 30% de eosinofilia. Esquistosoma, ya que estamos entre mátodos o duelas, el esquistosoma es la causa de hipertensión portal intrahepática presinusoidal. Si les hablan de este tipo, ustedes ya saben qué pensar en esquistosoma. Luego van a conocer a sus amigos. Y ese no es tan común. Luego tenemos el paragonimus. Uy, el paragonimus, ok. Este en parasitología recuerdo que lo paraban tomando. ¿Por qué? Porque era el único que tenía dos hospederos intermediarios, el caracol y los crustáceos de agua dulce. Con respecto a esto, ¿qué quiere decir? De que este es el único que hace un ciclo biológico completo. ¿En dónde? En estos elementos de la naturaleza, el caracol y el crustáceo de agua dulce. Y más, se los ponen ahí en vivo, si es que han llevado parasitología en la facultad. En la zona norte del Perú. Y está relacionado a consumo de crustáceos de agua dulce, porque es ahí donde he estado. Okay, listo. No es necesario que se aprendan por este momento los nombres, porque este crustáceo y este caracol tienen nombres específicos. Pero tampoco vamos a ser malos. Ok, paragonimus entonces. Y luego tenemos a estos platelmintos, que son las estodes. Platelmintos, gusanos, ya les dije. Tenias. Entonces, con tenias, con la tenia, bueno, va a ser fácil que lo diferencien, porque hay tenia de la vaca, y vayan recordándolo así, hay tenia de la vaca, hay tenia vacuna, hay tenia del cerdo, porcina, y hay tenia de... ¿Qué más tenia? El pescado, ¿ok? Como el difilobotrum, sí. Entonces, hay muchas tenias. Vamos a ver. Esto es. Entonces, a nivel intestinal vamos a tener la principal, ¿no? La tenia solium. Ok. La que causa teniasis, no la que está causando neurocisticercosis. Ok. Entonces, teniasis, estamos hablando de la teniasis. No lo confundan con neurocisticercosis o con cisticercosis. Estamos hablando de la teniasis. Luego tenemos también a la tenia saginata. Tenia del cerdo, tenia de la vaca. Tenia del pez. Difilobotrum. Así para que lo recuerden brevemente. Del que les hablan principalmente es el del latum. Pero en Perú está el Pacificum. O sea, acuérdense, por el Océano Pacífico. Y el latum por Latinoamérica. No sé. Bueno, en fin. Es Perú Pacificum. Ese es el que hay en nuestro país. Pero en general se refieren al latum. Ok. No es que sean el mismo nombre o que signifiquen lo mismo. No, son dos especies distintas. Listo. ¿Cuál otro tenemos? El difilobotro. No, de sí estábamos hablando. El himenolepsis. Hay dos tipos, tal vez los recuerden. Nana y diminuta. Resulta que la nana es la más enana. Y la diminuta es más grande que la nana, que es la enana. ¿Okay? Entonces, para los que no entendieron mi analogía,
hay dos tipos, la diminuta y la nana. La diminuta es la más grande. Perdón, ¿qué hablo? No, la nana es la más grande. Ahorita lo van a ver. Ya hasta yo me quince. Listo. Himenolepsis nana y la himenolepsis diminuta. Ok. Listo. Principalmente, y bueno, la tenia del roedor, ¿no? Ya habíamos visto cerdo, vaca, pez, roedor. Tisular, equinococo. Los que entendieron mi analogía la primera, sí, quédense con eso. Ahorita ya me rayé. Tisular, equinococos. Ya, el equinococo. Es el que genera esta enfermedad. Hidatidosis. Hidatidosis. Acuérdense, H, hígado. ¿Okay? Más frecuente, hepática, lo que les decía, hígado. Segundo más frecuente, el pulmonar, ¿no? Le encanta ir al pulmonar. Tratamiento de elección, quirúrgico. Ok, ya. Después les van a decir en el hígado lo que se hace es una marsupialización cuando hay esta gran congestión. Ya, después van a ver eso. Equinococo. Cuando hay estos casos, ¿no? De hidatidosis, porque les encanta el hígado. Ok. Ya, con respecto a... no, y los otros ya los vimos. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente gráfico. Listo. Ustedes saben que esto va a quedar grabado si desean irse a descansar a su camita. ¡Ey! Éramos 18, ahora somos 23. Listo. Ok, listo. Ahora vamos a entrar a la parte en la que, como me mostró en una diapositiva su compañero, perdón si no recuerdo, les dieron muchos datos. Así que vamos a tratar de ver los principales. Y tengo que dárselos. Para mí, esto es lo más importante. Saber con qué relacionarlo cada uno. Pero, si les ponen preguntas de características, de formas, necesitamos ver esto, ¿ok? Para que pues no digan, Katy, no me lo dijo. Okay. Protozoarios. Vamos a empezar con los protozoarios, porque con esos empezamos. Entonces, recuerden que habíamos hablado de flagelados, todo eso que vamos a ver. Ahorita vamos a ir más específico, ¿ok? Tricomona. Tricomona lo van a ver hasta en el tema de obstetricia, de ginecología, en vaginosis y vaginitis. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos, acuérdense de eso si quieren relacionarlo con la clínica. Entonces, especie de Trichomona vaginalis, vaginosis. ¿Ok? Forma biológica, no tiene quiste, es un trofozoide. Sí tiene, perdón, no tiene quiste y su otra forma, la evolución del quiste, es el trofozoito. La forma infectante va a ser el trofozoito. Se da en un punto el que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene movilidad, sí, ya, genial, listo, trofozoito, se mueve, viaja. Cuando hablamos de trofozoito hablamos de viaje, usualmente, ¿ok? Transmisión, ya bueno, ya sabemos que la transmisión es vía sexual, ITS, recuerden que las cosas igual pueden ser contaminadas, lo que se convertiría en un fómite. Un fómite es un elemento contaminado, ¿ven? Hábitat, fómites, bravo. En las mujeres ya les había comentado que generan esta clase, estos cuadros de vaginosis, también a nivel de la uretra se pueden encontrar en el hombre, en F de femenino, M de masculino, en la próstata y en el epidídimo. Ok, Giardia. También es un flagelado, hablamos de Giardia, especie Lamblia intestinalis duodenalis, es lo mismo. La forma biológica, tenemos la forma de quiste trofozoito y que debemos recordar esto que tiene, una forma de cometa. Es como el Enterobius vermicularis, pero es de un color más rosadito, obviamente por la tinción, ¿no? Es de un color como que medio más rosadito y es como que tiene una división al centro y tiene como ojitos. Le recuerdo porque vino en mi final, parcial, de parasitología. Listo. Quiste trofozoito en el de laboratorio, ¿no? En el que tenía que observar. Ok, listo. Forma de cometa. Allá. Y la forma infectante es el quiste. ¿Okay? Y lo podemos encontrar, pues, que se encuentra infectando la comida en el ambiente. Muchas veces, en algunos casos, la forma de quiste es la forma resistente. Luego tenemos la transmisión. La transmisión va a ser vía digestiva, vía oral. Entonces, ya sabemos cómo llega. Reservorio, Dios, esta caligrafía. Ok. Reservorio animal y humano. Recuerden, huevos. Quiste, diré. No confundan el término de huevos con quiste. ¿Por qué? Porque huevos vendrían a ser de los nematodos, gusanos, ¿ok? Estamos hablando de quistes. El hábitat, el intestino delgado, principalmente en la primera porción del duodeno, o también conocido como bulbo duodenal. Segunda opción, yeyuno. Pero en general son porciones del intestino delgado. Ok, siguiente flagelado, leishmania. Tenemos a dos tipos, la donovani y la brasilensis. Hay leishmania cutánea, piel, y hay leishmania
visceral. Leishmaniasis visceral también lo habrán escuchado. Y lo único, bueno, cuando yo pienso en leishmaniasis visceral, mi memoria es un poco visual. Bueno, mucho visual. Entonces es como que a veces me pongo a buscar dibujitos o gráficos sobre ese tema. Y resulta de que, bueno, es lo que recuerda a mi mente, ¿no? Visceral, porque ustedes si ven la leishmaniasis cutánea, ahorita pónganlo en Google, no se les va a olvidar. Y la leishmaniasis visceral. Y resulta que la visceral es causada por la Leishmania donovani. Y la otra, que vendría a ser la brasilensis, es la más frecuente. Ese datito tienen que llevárselo a la memoria. Más frecuente es la brasilensis. No significa de que porque se llama brasilensis es la más frecuente en Brasil, sino que es la más frecuente acá en Perú. ¿Ok? Formas biológicas, el promastigote y el amastigote. Luego les voy a dar unos datitos acerca de, bueno, que no es necesario tanto que recuerden, ¿no? Los que les voy a dar a continuación. Esto sí puede ser que les pregunten. Promastigote, amastigote, ok. ¿Qué debo recordar en general de las formas biológicas? ¿Cuál es la forma infectante? ¿No? Eso sí es. Es más, en los gráficos de la OMS les ponen ahí un triangulito en la forma infectante. La forma infectante vendría a ser el promastigote. Promastigote. Y la forma en que tiende a ser diagnosticada, pues vendría a ser el amastigote. Es su forma diagnóstica. Amastigote. Y si no me equivoco, acá aplicábamos la misma técnica de, claro, estamos en Giardia. No, ya pasamos ya. Estamos en Leishmania, ya, amastigote. Esto les iba a decir. Aplicamos la misma técnica. Sin movimiento, flagelo. Mientras que en Leishmania teníamos el promastigote. ¿Ok? No es que vamos a volver ahorita, estos son datos que por si acaso le pidan la forma, las características, ¿no? Listo. Amastigote, entonces, este puede moverse y este no. Y hay características bien marcadas. Como por ejemplo, aquí en leishmaniasis tenemos el promastigote, alargado, flagelado, extracelular. Mientras que el amastigote es intracelular. Entonces, la forma infectante, tenemos aquella que puede sobrevivir al exterior, ¿no? Extracelular. Tenemos al promastigote. Listo. Sigamos. Ya. Con respecto a la giardia, mencionarles en su característica que recuerden dónde está principalmente, cuál es su hábitat, el intestino delgado. El intestino delgado. Entonces, necesita la giardia estos discos subtorios, que son para succión. Probablemente aquí es con B. Discos subtorios, que van a generar pues justamente una presión negativa, lo que me da que estos se adhieran a la mucosa intestinal. Listo. Otra característica, listo, básicamente ello. Sigamos. Luego tenemos a la leishmania, que es otro flagela. No, luego, seguimos acá. La transmisión, el flebótomo lutzomia. Recuerden los días. Lutzomia. Flebótomo lutzomia. Porque recuerden de que estos necesitaban, estos eran utilizados como un camión, un vector. ¿Ok? Tenemos a este vector que vendría a ser la lutzomia. Principalmente la transmisión se va a dar por medio de la hembra, por las noches. Hábitats, y en la selva mayormente estos cuadros de parásitos sí son en las noches, porque les encanta trabajar de noche. A las hembras de los mosquitos principalmente, ¿no? Que cumplen la función de vectores. Hábitats, piel, leishmaniasis cutánea, ya sabemos quién lo hace, brasilensis. Tenemos la mucocutánea y tenemos la visceral. La visceral principalmente por leishmaniasis por donovani. Ok. Tripanosoma, que es un flagelado, dentro de los cuales vamos a tener al Trypanosoma brucei y al Trypanosoma cruzi. El brucei es típico del Trypanosoma africano, que genera la enfermedad del sueño. Y el que hay en Perú, pues es el de la enfermedad de Chagas o Trypanosoma americano o americanos. Sus formas biológicas serían el epimastigote, tripomastigote y el amastigote. De la forma infectante también les hice un resumen más adelante. Luego vamos a tener, y recuerden aquí el vector, la forma de transmisión sería el Triatoma infestans. ¿Ok? Triatoma infestans. Y por medio de las heces de este vector, no es que simplemente es alguien que de frente te va a llevar la enfermedad, no, sino que es por las heces de este. Recuerdo que nos ponían una mano rascándose porque cuando nos pasaron este tema en parasitología, porque el vectorcito viene y te chupa tu sangrecita, pero en realidad no es que ahí en lo que te está chupando
es que va a dejar el parásito, sino que tú te rascas, pero el triatoma come y se ajea, entonces hace popó, defeca. Y tú, porque te pica o te genera incomodidad, te haces así, te limpias, te rascas. Y esto va a generar que tú hagas por arrastre, pues justamente la contaminación de esa zona expuesta, ¿no? Que va a ingresar a tu torrente sanguíneo. Ok, listo. Entonces, por eso sigamos. Y es aquí donde se hace también el método diagnóstico del seno diagnóstico. Ok, sigamos. Que vamos a ver más adelante. Forma infectante, el epimastigote. Es la forma en el vector. Y el tripomastigote es la forma infectante. Ah, esto debí ponerlo acá. Ok. Listo. Listo. Tenemos la forma infectante que vendría a ser el tripomastigote, que es la forma diagnóstica. ¿Ok? Es la forma intracelular. Luego vamos a tener esto de aquí, ya lo hemos hablado, y el hábitat pues vendría a ser en la piel causando el chagoma, y en los ojos, esto de aquí es pregunta de Enan, el signo de Romaña. Listo. El siguiente vendría a ser la ameba. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Si no, ya saben que pueden dejarlo conectado. Ok, listo. Luego tenemos la Naegleria fowleri. La Naegleria fowleri es una de las amebas de vida libre. Listo, y vamos a hablar específicamente de la fowleri, por eso les pongo acá, porque hay muchas más amebas, como por ejemplo la cantamoeba o la balamutia. La forma biológica vendría a ser el quiste, vendría a ser el trofozoito. Dentro de estas amebas tenemos quiste, trofozoito, quiste, trofozoito. Amebas de vida libre tienen dos formas, quiste, trofozoito, para que no se confundan. Luego, tenemos que la forma infectante en ambas vendrían a ser la forma, la OMS dice ambas formas, puede ser en base a quistes o en base a trofozoitos. Okay. Este de aquí también es una ameba, que se llama entamoeba, rima. Okay. Más adelante, en un ratito la vamos a ver. Primero las que tienen relación, en el sentido de características. La forma de transmisión va a ser vía respiratoria, mucosa, nasal, piel. Principalmente recuerdo que pienso en piscinas. ¿Por qué? Porque es más fácil que entren por las vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Recuerden eso. Al igual que, por ejemplo, en la cantamoeba, ¿no? Entonces, por la vía respiratoria, tanto superior como inferior. Ok, también fue pregunta de Ana, un tiempo. Ok, listo, genial. Y es así como, por eso habíamos llegado al punto de decir, ya entra por las piscinas, entonces en las piscinas hay amebas come cerebros. ¿Por qué? Porque es más fácil su ingreso a nivel de vía respiratoria y ustedes saben con quién colinda acá arriba, ¿verdad? Todo está conectado. Muy bien. Listo. Entonces era conocida como la ameba come cerebros. Hábitat, le encanta el cerebro. Y llega a generar en pacientes sanos meningitis, cuadros de meningitis. Entamoeba. Perdón, estábamos acá, describiendo esta. Tenemos en amebas de vida libre la cantamoeba y la balamutia. Tenemos la cantamoeba SP, pero principalmente se habla de la castellani. Y la balamutia tenemos la mandrilaris. Ok. SP se pone cuando uno tiene como que un nombre científico, pero castellani ya vendría a ser la especie específica. Forma biológica, aquí esto ya lo habíamos hablado, acá, en la forma de transmisión, igual, vía respiratoria, vía alta, vía baja. Piel lesionado, ojos, genera una queratitis amebiana. Es más, nos lo presentaron en un tema de oftalmología, sí. Cuando llevan especialidades en la carrera, les van a mostrar un caso de esta clase de amebas de vida libre. Ok, vía respiratoria, piel lesionada también. Esta de aquí que vendría a ser la balamutia. Me encanta moeda, ok. ¿A dónde se va el cerebro? Les encanta les encanta el sistema nervioso central. En la piel genera úlceras, en los ojos genera lo que ya les había comentado de que vimos en oftalmología, ¿no? Este tema de por acantamoeba. Ok. En pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ya, y esto de aquí ahorita lo voy a comentar. Naegleria y balamutia es menos frecuente en inmunocompetentes. Ok. No, es menos frecuente que se presente en pacientes sanos. Es menos frecuente que se presente en pacientes sanos, ya que más frecuentemente atacan inmunocomprometidos. Ok. Ya. Sigamos. Esporozoides, como las coccidias, entre los cuales mencionamos a 3. Isospora bellis, Ciclospora cayetanensis, Cristospora parvum. También tenemos dos formas que vendrían a ser el trofozoito y el quiste. La forma infectante vendría a ser el ooquiste esporulado, al igual que en el toxoplasma, ¿no? Que es un esporozo. O quiste esporulado. Ok. Entonces, dentro de los cuales vamos a tener que la vía de transmisión no vía de transmisión, claro, vía de transmisión, vía digestiva. ¿Por qué le puse digestiva? Y mira arriba. Porque transmisión vendría a ser vía oral, ¿no? Para que llegue a tu
a tu sistema digestivo. Entonces, básicamente hablamos de malos hábitos, de falta de higiene, mucho con la alimentación, ¿no? Vía oral. Ok, sigamos. Obviamente las personas por accidente se comen estos huevos, ¿no? Listo, hábitat. Hábitat, intestino, les iba a contar una historia. Ok, hábitat, intestino delgado, pacientes inmunosuprimidos, VIH. Okay, principalmente pacientes con VIH. Coxias, como les dije al comienzo, para ya no repetir. Toxoplasma es un esporoso. Toxoplasma principalmente de la especie Gondii. ¿Okay? Va a afectar, y acá está lo de la tetrada de, ya no les voy a decir, ya bueno, les voy diciendo, triada de Greg y tetrada de Sabin, que vendrían a ser principalmente de enfermedades como que afectan bastante y es causa de prevención en embarazos, perdón, como riesgo para el feto, ¿no? En el caso de estas infecciones, en casos de, por ejemplo, toxoplasmosis o en caso de, ahí se me fue el otro nombre, porque a veces, citomegalovirus, y ya ustedes pueden buscar cuál le pertenece aquí. Listo, entonces hay afectación del sistema nervioso central, pulmón, corazón y ojos, en el caso de toxoplasma. Si ustedes buscan realmente esta tetrada de Sabin o la tríada de Greg, van a relacionarlo bastante. ¿Okay? Plasmodium, que vendría a ser también este esporoso, que más no les comenté, y por eso mencionábamos aquí en la transplacentaria, ¿no? Lo siento. Okay. Y en el Plasmodium, como ya les... Ay, carajo, ¿en cuál estamos? En este creo. No, ya lo terminamos. Entonces sigamos con esto. Ya, Plasmodium, esporoso. Hay de 5 tipos. Vivax, falciparum, ovale, malaria, nobleza. El Vivax es el más frecuente. El falciparum es el más grave. ¿Okay? Y estos son diferenciados en sí por sus patrones de fiebre, que no es necesario que se aprendan ahorita. Todos van con fiebre, pero diferente patrón. Hay algunos que hacen la fiebre del tercer día, donde existen esos picos. Hay algunos donde los picos se elevan más en la mañana, pero bueno, ya. Esas son todas sus formas, porque tiene diferentes estadios. No vamos a ahondar más en ello. La forma infectante es el esporozoito. El vector vendría a ser el mosquito anófeles. Vayan acordándose los mosquitos. Tenemos el Phlebotomo, Lutzomia, para Leishmania. Tenemos por aquí este otro vector que vendría a ser el Triatoma infestans, que para tripanosomiasis. Su mismo nombre lo dice, TT, tritri. Lo pueden presentar así. ¿Cuál otro? Este no es un parásito. Es un animal que contiene parásitos, como cualquier otro animal, ¿no? Y vendría a ser los gatos, ¿no? Ustedes recordarán esto y si han llevado parasitología y prestaron atención a la clase, cuando el doctor se pregunta y dice, ¿quién tiene gatos, no? Y es como que se empiezan a preocupar y resulta de que solamente son infectantes los primeros 6 meses. Cuando son adultos ya no. Listo. Para que no maten a sus gatos. Luego tenemos en el plasmodium, del cual estamos hablando, como vector los mosquitos anófeles, por la picadura. ¿Y dónde vendría a ser su hábitat? A nivel del hígado, a nivel de los eritrocitos, justamente por eso es de que hay muchas formas, dentro de los cuales tenemos a los merozoitos, tenemos a los, ¿dónde está? A los hipnozoitos. A estos hipnozoitos les encanta dormir. Bueno, no les encanta dormir, sino que duermen, por así decirlo, duermen a nivel del hígado. Y es como que luego de dormirse una siesta, estoy poniendo en palabras vagas, luego de dormirse una siesta, salen otra vez a la sangre. Luego de dormirse la siesta en el hígado, salen otra vez para y con la función de invadir, ya no hacer su ciclo hepático, sino hacer su ciclo eritrocitario. Y en su ciclo eritrocitario es que deciden ser intracelulares, es decir, entran y generan disrupción o colapso de los glóbulos rojos, porque los sobreabundan tanto, los colonizan tanto, que el glóbulo rojo explota. Okay, entonces estos vuelven a estar libres y se meten a otro eritrocito, Okay, entonces su hábitat es el hígado, el eritrocito, y dependiendo de dónde esté, toma nombre, ¿no? Hipnozoito, porque a mí me sonaba a dormir, ¿no? Los hipnotizan, tu cerebro se va de vacaciones. Ok, sigamos. Y este ciliado, que habíamos dicho que es el único que colonizaba al hombre, que infectaba al hombre, patógeno para el hombre, y era el más grande de su grupo, pues vendría a ser el Bacillium coli. Y este es ciliado, tiene forma de, ciliado, y más adelante pueden leer sus características. Listo, Bacillium coli. Es el único patógeno de su grupo que coloniza al hombre. Parasita, quiste,
su forma infectante. Vía digestiva, en relación a heces de cerdo. Yo dibujaba un chanchito al costado cuando veía esta clase de cosas. Cerdo. Criadores de cerdo. Ya, eso es lo que ya les comenté, para no redundar. Principalmente que genera, cuando les mostré en el cuadro clínico, hablábamos de diarrea, ¿no? Entonces genera una diarrea disentérica. Vamos a tratar de volar para ocupar media hora. Ok. Este de aquí son algunas características. Les da una lidita. Ok. Porque básicamente se las he estado comentando acá. Esto es como que ya más profundo. Listo. Vamos a tratar de volar con esta parte. Luego tenemos los elementos nemáticos. Características. Principalmente a nivel intestinal, nombre Trichuris, apellido Trichuria. Especie. Forma biológica, listo. Ahora acá, esto ya les había comentado. Cuando hablamos de gusanos, hablamos de 3 estadios o 3 fases. Gusano es el adulto, tenemos la larva, que es el joven, y tenemos el huevo, que es el bebé. Entonces, básicamente la forma biológica, cuando piensan en estos, van a ser esas 3. ¿Cuál es la otra diferencia que tienen que conocer? Bueno, similitud es de que todas van a presentar tamaños para el macho como para la hembra. Otro dato es que la hembra tiende a ser más grande. ¿Ok? Listo. Entonces, en la forma adulta del Trichuris trichuria, aquí están las medidas, no se las voy a leer. ¿Ok? Cosa importante que tienen que saber aquí es que la Trichuris trichuria, en su forma biológica, el huevo tiene una forma de barril. Usualmente un huevo es como que un poquito redondito, un poquito alargado, ¿no? Pero el Trichuris trichuria posee la forma de un barril. ¿Ok? Después todo lo demás, de que la hembra es más grande, ya se los dije, todos tienen 3 formas, básico, y para que sepan cuál es el infectante, ¿no? Principalmente la forma infectante para Trichuris, Enterobius y Ascaris, el cual es el más grande, Ascaris lúbrico y obviamente Enterobius vermiculares, del cual les hablé del test de Graham. La forma infectante de estos 3 principales vendría a ser el huevo embrionado, huevo embrionado, huevo embrionado. Obviamente su mismo nombre dice ya embrionado, ¿no? La transmisión vendría a ser vía digestiva, es decir, oral. Hábitats, donde les encanta vivir, si se han dado cuenta y generalizamos, es a nivel intestinal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a Trichuris y a Enterobius les encanta el colon, específicamente el ciego, es decir, intestino grueso. Pero cuando hablamos de Ascaris, la cual es la más grande, Ascaris lumbricoide, esta vendría a tener un hábitat a nivel de intestino. Bueno, le encanta el intestino delgado, principalmente ¿qué porción? El yeyuno. ¿Ok? Listo. Listo. Ahora aquí. Acá está. ¿Por qué, Katy, están pintaditos estos de aquí? Están pintaditos porque aquí tenemos el Ascaris, el estrongiloides, que es el nematodo intestinal más pequeño, y este es el nematodo intestinal más grande, y tenemos a las uncinarias. Obviamente acá, cuando hablamos de más grande, más pequeño, hablamos de subgrupo, ¿ok? De subgrupo. Y tenemos las uncinarias, donde tenemos a Ancylostoma duodenalis y Necator americanus. Listo. ¿Para qué les menciono esto? ¿Por qué están agrupaditos, Katy? Porque hace un momento les mencioné a estos sujetos en un ciclo muy importante, que vendría a ser el ciclo de los perdidos, ¿no? No, ya, como decían, recordar. ¿Por qué? Porque estos parásitos de la NASA, ¿entienden? NASA, ok. Tienen un ciclo, una fase pulmonar y una fase digestiva. 2 lugares. Qué ambiciosos, ¿no? Es como que ustedes trabajaran en 2 lugares, ¿no? Listo, tienen una fase pulmonar y una fase digestiva. Entonces, ellos generan el síndrome de Loeffler a través del ciclo de Loeffler, en la cual los parásitos pasan por una fase pulmonar y una fase digestiva. Listo. Sigamos. Es más fácil cuando tratamos de relacionarlo con similitudes, ¿no? Ascaris es la más grande y tiene la forma de una granada, mientras que por aquí en el Trichuris forma de barril. Listo. Sigamos. Luego tenemos dentro del segundo parásito, que es el ciclo de Loeffler, o el síndrome de Loeffler, vendría a ser pues el Strongyloides estercoralis. Esto de aquí ya les dije. Ya. Y en la larva, acá hay una peculiaridad que necesitamos saberla. ¿Por qué? Porque la larva puede ser rhabditiforme o filariforme. La filariforme es la fase madura. Lo que ocurre es que esta larva rhabditiforme va a evolucionar, como lo quieran llamar, como si fuera un Pokémon, ya, va a crecer y va a transformarse en una larva filariforme, la cual es la forma de infección. Yo lo relacionaba con cuando un cuchillo tiene filo, es más fácil que cuando algo tiene filo, te infectas, ¿no? Como por ejemplo en las enfermedades de transmisión sexual que tienen filo, objetos punzocortantes, ¿no? Ok, listo. Transmisión vía cutánea, al igual que en la otra que es el ciclo de los, ¿no? Por las uncinarias. Listo.
Larva filariforme, que es también la forma infectante de esta otra uncinaria, y les encanta estar en intestino delgado. A estas que les encanta estar en intestino delgado, pues, bueno, como les había mencionado, aquí teníamos a estas que les encantan estar en intestino grueso, principalmente en el ciego, y a estas les encantan estar en intestino delgado, principalmente en el yeyuno, aunque simplemente menciona intestino delgado, intestino delgado. La transmisión por piel, básicamente es como que atraviesan la piel en zonas lesionadas. Larva filariforme, su forma infectante. Ok. Estos nombrecitos sí son bastante comunes. Ancylostoma duodenalis, necatoroamericanos. Uncinarios. ¿Les había puesto algún dato por aquí? Creo que no. Ok, listo. Y aún les recuerdo, son como que una cosa bien fea como... Ok, ya luego hablamos de eso. Tisular. A nivel tisular, o sea, tejidos. Principalmente tenemos a Trichinella, Pilaris, Toxocara, Ascaris, que vendría a ser... Lo siento, estoy pensando en... Si ustedes la dibujan, la van a recordar bastante. Entonces, como que pensar en todos estos monstruitos. Yo las tendía a dibujar bastante. Ok, Trichinella. La Trichinella o Triquinella, la especie vendría a ser Spiralis, claro, Trichinella spiralis. La forma biológica, igual, gusano. Los 3 estadios, porque seguimos en el Mintos, gusanos. Gusano es el adulto. Igual, lo mismo que aplica arriba. Diferencia, tamaño, lo mismo. Hembra, más grande. Había una acá que les quería mencionar que... centímetros, no. Más adelante vamos a ver la que mide metros. Listo, porque la mayoría va de milímetros a centímetros, ¿no? Listo. No, no está acá. Ok, sigamos. Listo. Entonces, huevo, larva, ya. Pero aquí hay otro. En las filarias hay otra categoría que vendrían a ser las microfilarias, ¿ok? La forma infectante vendría a ser larva para la trichinella y la filaria, pero, acuérdense, filaria, larva es su forma infectante. Y esta también es característica porque ambas son larvas. ¿Por qué? Porque en esta filaria tenemos otro nombre de un mosquito que tienen que recordar que vendría a ser el Culex. Lo que les estoy diciendo, recordar así, es para la vida. No creo que les pregunten tanto en el examen de parasitología, pero igual, vamos haciendo un repaso. Picadura de mosquito, Culex. Este es el nombrecito. Culex, para las filarias. Okay. Ya, y este es otro de los, al igual que el Balatidium coli, es uno de los parásitos en los que tenemos que pensar cuando hablamos de granjeros o ingesta de carne cruda de cerdo. Ok. En el intestino delgado, la trichinella y las filarias a nivel de los vasos linfáticos. La microfilaria es en estadio de linfa. Ok. Listo. Toxocara, que vendría a ser como el Ascaris lumbricoide para el hombre, pero en animales. Tenemos 2 especies, el Canis y el Cati, creo que era así. También huevos, la hembra un poquito más grande. Ya, y la forma de este es mamelonada. Ya vimos la forma en barril, ya vimos la forma en granada, ya vimos la forma mamelonada. Forma infectante, huevos embrionados, donde se encuentra a nivel digestivo. Perdón, el hábitat vendría a ser a nivel de tejidos como pulmón, hígado, ojos, obviamente a nivel tisular, y la forma de infección, huevos embrionados, pero estos huevos, ¿cómo llegan? Pues a través de la vía oral, ¿no? Es decir, que llegan a tu tubo digestivo o sistema digestivo. Aquí van a encontrar también el huésped definitivo, el huésped intermediario, ¿no? Que van en relación justamente a lo que acabamos de hablar. Ahora, Canis por perro y Cati por gato, sí. El huésped definitivo, perdón, el hospedero definitivo vendría a ser el elemento, la persona, animal, cosa, objeto, que se comporte como, como lugar de alojamiento del parásito en su estadio de adulto, mientras que cuando la forma todavía está enquistada, sería intermediario. ¿Ok? Listo. Dato. Esto lo hablamos. Señor, ten piedad. Listo. Seguimos avanzando con las tenias o cestodes y tenemos aquí las tenias intestinales. También tenemos las tenias tisulares y tenemos luego los tremátodos o duelas, que está muy acá, más abajo. Listo. Ok. Entonces,
los de naranja con cada correspondiente, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a ver a la tenia. Y tenemos aquí a la tenia, principalmente hablamos de dos tenias. Tenia solium y la tenia saginata. La tenia saginata va a ser mayor en tamaño, mayor en muchas características, más que la solium. Porque, no, esperen. Y olvidé decirles de que la sodium es considerada una reina. Ahora sí, el por qué. ¿Por qué? Porque esta posee una doble corona de ganchos radiada. Y si ustedes ven su foto, es como un monstruo chupazán, ya literalmente, pero tiene una corona radial, lo van a poder observar. La forma biológica, igual, seguimos con esto. Larva, gusano, huevo. ¿Ok? Ya habíamos comentado cuál es la forma joven, cuál es la forma bebé y cuál es la forma adulta. Forma infectante, larva enquistada. ¿Ok? Transmisión, para la teniasis, pues vendría teniasis. ¿Okay? Teniasis vendría a ser la vía digestiva, oral, la ingesta de carne cruda de cerdo. Otra en la que pensamos cuando vemos carne cruda de cerdo, como por ejemplo también vimos en Trichuris trichuria, como también vimos en el Balativin coli. Hábitat intestino delgado del hombre. A nivel definitivo lo vamos a encontrar en el hombre, pero el intermediario vendría a ser el para la solium, el cerdo para la saginata, los vacunos. Acá estaba lo que les comentaba, los crustáceos, los peces, que vendría a ser la tenia del, ¿dónde está? Ya, la tenia de los peces vendría a ser el Diphyllobothrium. Listo, estaba cambiando esa letra. Diphyllobothrium, que puede ser Latum, o hay otro, que es el Pacificum, que les había comentado. El Latum, entonces. El Latum es el más estudiado, ¿no? Aunque el Pacificum es el Latum es la tenia más grande del mundo. ¿Por qué? Porque puede medir más de 10 metros. No me he equivocado. No es milímetros, no es centímetros, es metros. ¿Okay? Extendidas, obviamente, y desenroscadas. Forma biológica, ya lo sabemos. Forma infectante, pues aquí va a ser la larva plerocercoide. Cuando ven así nombres característicos y raros, subrayenlo porque significa de que, pues, obviamente los doctores a veces se cogen de esa cosa que es tan característica distinta para preguntar. Larva plerocercoide, esto es en caso de que les pregunten acerca de esto, ¿no? Porque más que todo van a hablar de métodos diagnósticos, pero bueno. Transmisión por vía oral, sistema digestivo, consumo de pescado crudo, la falta de hervir los alimentos, la falta de lavar bien los alimentos, es fundamental en este tema. Los hábitos alimenticios, mínimo lavar verduras, frutas con 1 litro de agua. Listo. Hábitat, intestino delgado, hilo terminal, y es en el Diphyllobothrium que genera también sangrado y, no, perdón, ese no es el que genera sangrado. Al afectar el hilo terminal va a afectar justamente la absorción de la vitamina B2. Ok. A nivel definitivo lo vamos a encontrar en el hombre, en el lobo marino, a nivel intermediario, en los crustáceos o en los peces. Sí, esto ya sabemos. Por eso la tenia del pescado. Listo. A nivel no, esto es un... Esto estaba más abajo. Ok. Listo. Después tenemos la himenolepsis, tenemos la nana, que es la más pequeña, lo que les dije inicialmente, y luego tenemos la diminuta. La diminuta es la que mide metros. ¿Ok? Listo. A nivel intestinal estamos hablando, ¿no? Cada cual que le digo más o menos, hablamos en su categoría. ¿Ok? La nana es la más enana. Nana más enana, nana más enana. ¿Ok? Y la diminuta es la que mide metros, que a pesar que su nombre dice diminuta, esta es grande, ¿ok? Esto ya lo sabemos. Forma infectante, huevo embrionado en alimentos contaminados, artrópodos, intestino delgado, ilium, que vendría a ser su hábitat. Vayan a relacionarlo, ¿por qué? Porque si está vía digestiva, al final, ¿dónde va a terminar, no? Hombre roedor de manera definitiva e intermediario a través de artrópodos. Echinococcus. Vamos a tratar de correr un poquito. Echinococcus tenemos a la especie, pues vendría a ser el Echinococcus granulosus, el más frecuente. ¿Ok? Listo. Forma biológica, la sabemos, forma infectante, huevo embrionado, vayan viendo, buscando la relación. Transmisión vía digestiva por las heces del perro. Okay. Por eso mencionamos aquí los perros, los lobos, a nivel del hombre va a encontrarse en el hígado y en el pulmón. Listo. Luego tenemos los tremátodos o duelas. También conocidos más como duelas, ¿no? Tenemos la fasciola hepática, acuérdense, hígado, ok, está en relación también a la vía biliar. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar?
a nivel de vía biliar, forma de infestación, vía digestiva, vía oral, vegetal, el berro, suelo, lo que les comentaba, a la orilla de los ríos, donde crecen justamente estos berros, que vendrían a ser hortalizas, para los que no conocen, hortalizas, lechuga, espinaca, col, toda esa clase de hojas, pues la ven bien. Y esta forma infectante vendría a ser la larva metacercaria. Otro dato importante, esquistosomiasis. Esquistosomiasis, perdón, claro, por esquistosoma manzoni, japonicum y haematobium. Mismas formas biológicas. Ahora, acá no es larva metacercaria, sino acá son solamente larvas cercarias. ¿Okay? Larva cercaria. Forma de contagio, forma de infección, más que todo, vendría a ser la vía cutánea. Vía cutánea en zonas que están previamente debilitadas o zonas expuestas. No, listo. Como por ejemplo, personas que se bañan en el río, ¿no? Ok. A nivel en el humano, ¿dónde lo podemos encontrar? Su hábitat en el humano. Todos los hábitats que estamos viendo es hábitat en el humano, lo encontramos a nivel del sistema venoso portal, a nivel del tubo digestivo o vía urinaria. Principalmente sistema venoso portal. Ok. Listo. Este de aquí vendría a ser como la fasciola hepática oriental. No es tan importante. El Paragonimos, sí, pero Paragonimos peruvianos. Tiene el estadio de larva, por la forma de duela, y el huevo. Ya. Allá. Su forma infectante vendría a ser metacercaria. Larva metacercaria. Luego tenemos donde se va a encontrar en el humano a nivel del pulmón. Esto de aquí era lo que les comentaba. Era el único que completaba su ciclo biológico en un huésped intermediario. Perdón, un hospedero intermediario. El caracol de río y el cangrejo de río, ¿no? Caracol, cangrejo, caracol, cangrejo. ¿Quién se lo come? El hombre. ¿A dónde viaja el hombre? Al pulmón. Listo. ¿En quiénes pensamos cuando hablamos de carne cruda de cerdo? Ahora sí vamos a lo que nos interesa, los métodos diagnósticos, por fin. Ok, listo. En los métodos diagnósticos vamos a tener aquellos métodos que son directos, indirectos y moleculares. Dentro de los directos tenemos aquellos que son simples, como por ejemplo el examen en fresco, que son donde se utiliza la solución salina, el UOL. Tenemos concentrados, como por ejemplo el método de los vasitos para la sedimentación, y tenemos lo de la coloración, como por ejemplo Schill-Nielsen, Jensen-Gray, King-John, Morris, etc. Es decir, tinciones que al final me van a permitir detectar justamente a este agente a través de esta serie de coloraciones, parásito principalmente. Indirectos, como por ejemplo pruebas como el IFI, el de inmunofluorescencia, tenemos el ELISA y el Western Blot, los cuales curiosamente también son utilizados en VIH. Como lo van a ver más adelante. No hoy, sino otro tema. Moleculares, PCR. Después de todo, reacción en cadena de la polimerasa. Vamos ahí. Máximo vamos a demorar 10 minutos. Métodos diagnósticos. Dentro de los directos tenemos el examen en fresco, dentro de los cuales, examen en fresco, su mismo nombre lo dice, o esputo, o sangre, o heces. Más frecuentemente, heces. Como por ejemplo, ok, ya estamos. Parásito, y estos consisten básicamente en la exposición del parásito en una placa Petri contra el microscopio. ¿Ok? Y tú observas, visualizas, por eso directo. ¿Ok? Ok, digamos. Dentro de las coloraciones también. Pero dentro de otro método diagnóstico directo, se puede observar también este de aquí, que es el de enterobios vermiculares, por eso les decía grano de café, potito, pancito, transparente, transparentón. Método de Graham, por ejemplo, vamos a ver el método de Graham, que es el de la síntesis Koch, que ya les expliqué, así que no vamos a perder más tiempo en esto. Y es que se ubican los huevos, forma infectante. Ok, coloraciones. En las coloraciones, aquí tenemos a un organismo característico. ¿Por qué? Porque este de aquí ya les había comentado a través de la técnica de Schill-Nielsen modificada, ¿no? Que era a través, en base a la modificación de la técnica del uso del calor, como les había dicho. Y el de Schill-Nielsen modificada o técnica de King-John, esta no usa el calor. Tal vez les pueden preguntar, no lo sé. Y esta de King-John nos va a servir pues justamente para ver Bacillus ácido alcohol resistente, BAR, y también coccidias, ¿no? Aquí en este grupo, Mycobacterium tuberculosis. Ok. Y aquí está por ejemplo, cómo funcionan las tinciones, ¿no? Esta sería la composición de estas tinciones, de modo que cada uno de estos tiene la función de pigmentar una parte, principalmente aquí el uso de la fucsina,
pues nos permite visualizar la pared celular, ¿no? Listo. Y luego tenemos, allá, este de aquí también vendría a ser un método directo. Tenemos aquí el método de la sedimentación en caso de diarreas, donde, ahora sí, esto es, por ejemplo, las muestras guardadas, esto de aquí son como que vasos, o son como que depósitos donde tienen, donde esperan que se genere un producto, un concentrado y un diluido. Y aquel sobrenadante, van a separar un sobrenadante y aquel que se va al fondo, ¿no? Ya. Para la, no aplicación, sino para la visualización o mejor preservado de estas muestras, se utiliza para muestras guardadas el UOL y para muestras recientes la solución salina. Luego de esto también tenemos el examen de gota gruesa y frotis para el diagnóstico de protozoos hemáticos y tisulares, principalmente como la toma de la muestra, el extendido o frotis de la gota gruesa, ¿no? Gota gruesa conocida en casos de Plasmodium, por ejemplo. Y eso que les decía, Plasmodium, listo. Ya conocimos algunos datos sobre Plasmodium y todo ello. Diagnóstico, otro ejemplo de esta clase de diagnóstico al microscopio, pues tenemos los diagnósticos de Trypanosoma cruzi, por medio de nuestro queridísimo Triatoma infestans o la chirimacha. Este es un hematógeno, ya les expliqué cuando comía sangre y todo ello. Y su popó, ¿no? La forma infectante. Ok. Diagnóstico de Trypanosoma cruzi a través de 3 tipos: microhematocrito, senodiagnóstico y hemocultivo. En el microhematocrito va a buscar la forma de tripomastigote. En el senodiagnóstico, este de aquí, se los explico un poquito. No. El microhematocrito es básicamente a través de la sangre, ¿no? Simplemente recogen la muestra de sangre. En el senodiagnóstico, este de aquí, en fin, ya se los cuento. En el senodiagnóstico lo que se hace es que se captura bueno, en el laboratorio han de tener el Triatoma infestans, se pone en un recipiente, en un contenedor del cual no puede escapar de manera que esté controlado, que tenga la infección, que ya esté contaminado de cualquier otra sangre, que esté contaminado con justamente este parásito. Y este vector, Triatoma infestans, va a, obviamente, hacer lo suyo, ¿no? Al estar atrapado, como en la Santa Inquisición, que le ponen una rata y la rata no tiene otro lugar al ser expuesta al fuego de cavar. En el abdomen de la persona, ya, igual. Va, pues, obviamente, sin la exposición al fuego, la dejan un rato, hace popó en el brazo o en la parte donde se la pongan, y la persona, o estos huevos van a caer en la zona de succión del triatoma, y la persona termina infectándose, pero para adquirir la infección van a pasar alrededor de meses, un mes a 3 meses. ¿Y qué forma buscan al microscopio? El tripomastigote. Pero en el hemocultivo también, a través de una muestra de sangre puesta a una estufa de cultivo, va a encontrar la forma de epimastigote, ¿no? Listo. Ese GIN no es tan utilizado, porque ustedes saben de que si quieren detectar una patología, pues no van a esperar tanto tiempo. Ok. Y ya para casi acabar, tenemos los métodos diagnósticos número 2, que vendría a ser los indirectos o inmunológicos, donde básicamente van a tratar de buscar la reacción antígeno-anticuerpo. Y estos se pueden clasificar en 2 grandes grupos, que vendrían a ser los directos, que tienen como objetivo detectar el agente etiológico, es decir, el patógeno, es decir, el antígeno, es decir, algo extraño. Y el segundo tipo, pues, serían las indirectas, donde vamos a encontrar las pruebas serológicas en este tipo. ¿Qué van a detectar en la prueba serológica? Lo que ya les expliqué hace rato, para ya no perder más tiempo, los anticuerpos. Cuando les dije, ya acabaron de entender inmunología. Listo. Anticuerpos, como por ejemplo los que se ven generados en esta parte. Inmunoglobulina M para infecciones agudas, inmunoglobulina G para infecciones crónicas. Tenemos la E, que se levanta en casos de helmintosis. Helmintos, ya saben quiénes son los helmintos, gusanos. Pueden ser platelmintos, ya sabemos todo ello. Ahora, Starling. Okay. Y también tenemos que se elevan sus valores en respuestas alérgicas, ¿no? Entonces ya vamos conociendo. Inmunoglobulina A en caso de mucosas, infección o afectación de mucosas. Listo. Por ejemplo, vamos a tener dentro de estos métodos indirectos a la prueba de ELISA, las IFI o el examen o la inmunofluorescencia y el Western blot. Listo. ¿Qué debemos recordar aquí? En el ELISA. ¿Qué significa ELISA, Catherine? Enzimo
enzimo inmunoanálisis de absorción, ELISA. Por ejemplo, se utiliza el ELISA para detectar la Giardia lamblia, ¿ok? Para detectar el antígeno o el anticuerpo en sangre. ¿Contra quién? Contra Giardia lamblia. Y este es el test que se le hace. En el caso de inmunofluorescencia, para que digan, pero ELISA es para VIH, también se puede hacer entonces para Giardia, sí, por ejemplo, ¿no? Obviamente estos no son tan como que realizados. ¡Au! Me mordió. Ok, no son tan realizados. Ok, como los que les voy a mostrar en un momento, ¿no? Inmunofluorescencia, anticuerpos, van a detectar los anticuerpos en la sangre. Aquí les pongo un cuadrito para que ustedes puedan ver las diferentes pruebas que se realizan, no moleculares, sino indirectas, es decir, a través de la detección o del antígeno o del anticuerpo de estos parásitos. ¿Okay? La prueba, el tipo, si es ELISA, si es IFI, si es un protozoo, si es un tremátodo, cómo lo encuentro. ¿En qué tipo de muestra? Es como ejemplo, ¿no? No se los ponen todo esto en la teoría. Solamente me pareció muy amplia la variedad y la forma en la que estos pueden ser detectados. ¿Okay? Porque el organismo es tan sabio. Ok, sigamos. Y listo, el anticuerpo, perdón, la inmunofluorescencia, anticuerpos en la sangre. Entonces, ¿de qué tipo? Ya los vimos. En el Western blot, ¿qué es lo que utiliza? Aquí va a utilizar estas tiras de nitrocelulosa. Y también lo habrán visto, es como una maquinita especial donde van poniendo estas tiras y se va pintando. ¿Sí? Y si contiene el antígeno si contiene el anticuerpo frente a un antígeno, es que se va a formar bandas. Y esas bandas van a estar más sobrepintaditas, como las que ven aquí. Aquí se dice que de 3 a 7 tiritas ya es como que hay infección. Ok. Sigamos. Acá, para que puedan ver y digan, no, Katy, me está engañando. No solamente se puede ver pocos, no. Miren, hay un montón de parásitos que pueden verse o por ELISA, o por Western blot, o por el IFI, ¿no? La muestra en la cual se obtendrían principalmente sangre, porque esta sangre pues, va a ser justamente como tamizada, va a ser expuesta a otros reactivos, otros reactantes, como por ejemplo el anticuerpo, para que se genere justamente el diagnóstico, ¿no? La verificación de si está o no a través de estas máquinas procesadoras. Ok. Y acá está bastante resumido, ¿no? Especie, ¿dónde estaría? Ok. Y por último tenemos las técnicas moleculares, como por ejemplo la reacción en cadena de polimerasa, donde va a utilizar geles de agarrosa. Se los digo así porque recuerdo que esto de nitrocelulosa, ¿cuál técnica utiliza papeles de nitrocelulosa? La Western blot. También preguntaron una vez cuál utiliza la técnica de geles de agarrosa. Y obviamente era la reacción en cadena de polimerasa. ¿Ok? Es todo un procedimiento a través de unas máquinas, como les mencionaba, a través, por ejemplo, en este caso del PCR, a través de la electroforesis en gel de agarrosa. Luego, miren, son sumergidos y en todo un proceso, a través de distintas sustancias, a través de distintos marcadores, de modo pues que se pueda detectar al patógeno, ¿no? Como por ejemplo aquí, no digo que esto lo aprendan todo, solamente, ni en realidad esto les van a preguntar, solamente lo saqué de un artículo, de varios artículos, para que puedan ver y notar que las diferentes técnicas de detección en su variedad me permiten determinar pues justamente la clase de filum, la clase de especie que está infectando a una persona, ¿no? Es muy interesante. Listo, y eso sería todo. Para los sobrevivientes quiero agradecer justamente su conexión y voy a dejar de grabar, parece imposible terminar.